La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la confusión entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, You are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Melómanos. Amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buena noche, sean todos ustedes bienvenidos
a una edición más de su programa Melómanos, y como siempre acompañándolos desde ya todos los lunes en punto de las 19 horas. En control el señor Cleo, y acá en las voces Julio Eduardo Xícara Castañeda, como siempre acompañándolo en cada sesión, una sesión diferente musical. Y hoy le cuento que tenemos una fusión, un invitado musical, pero mire, de primera. Y para iniciar con buen pie, y como no también una noche tan bastante relajante, un poco de lluvia, así que si usted transita en las calles, por favor, con mucha precaución. Y si se encuentra ya en casa o en el negocio o la oficina, pues de igual manera, con precaución siempre, y como siempre disfrutando del clima tan variado que tenemos acá en Quetzaltenango. Y le comento, era por ahí por 1967. El jazz europeo estaba buscando identidad propia. Mientras en Estados Unidos predominaba el hard pop, el modal jazz, y pues comenzaban las exploraciones del free jazz, muchos músicos europeos intentaban crear un jazz que reflejara la cultura de sus propios países. Pedro Iturrialde, pues entre ellos, iba varios años preguntándose ¿por qué los músicos estadounidenses pueden hacer jazz con blues, jazz con gospel o inclusive jazz con música latina, y nosotros no podemos hacerlo con nuestra propia música? Esa pregunta terminó convirtiéndose en el género jazz flamenco, y no pretendían jazzificar el flamenco, sino demostrar que ambas músicas o ambos géneros compartían elementos fundamentales: improvisación, libertad rítmica, fuerte identidad emocional, comunicación entre intérpretes, y esa fue la inspiración principal del proyecto. Así que vamos a tener en esta noche a nuestro invitado musical, el señor Pedro Iturralde, con unas piezas en jazz flamenco buenísimas. Así que iniciamos el programa con la canción Solares. Y es una pieza, como podemos degustar, instrumental basada en el tradicional palo flamenco de solea, caracterizado por su carácter solemne e introspectivo y profundamente expresivo. En esta interpretación, Pedro Iturralde y la guitarra flamenca establecen un diálogo íntimo y contenido, mientras la sección rítmica adapta, pues con gran sutileza, el compás característico del solae al lenguaje del jazz. A diferencia de otras piezas del álbum, la obra prescinde del virtuosismo para centrarse en la sensibilidad, el fraseo y el equilibrio entre la improvisación jazzística y la tradición flamenca, convirtiéndose en uno de los ejemplos más puros de la fusión de la propuesta por el señor Iturralde en esta primera parte de nuestro programa, la cual hemos extraído algunas canciones de su Jazz Flamenco Volumen 1. Así que vámonos con más música, y ahora vámonos con esto que se llama Sorongo Gitano, y regresamos con más, únicamente acá en Melómanos. Melómanos, llenando todos los sentidos con música.
Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. TGD presenta datos, historias y anécdotas de las Copas del Mundo. Hablando de rachas, Países Bajos ha llegado a varias finales, 1974, 1978 y 2010, pero nunca se ha alzado con el título mundial. La Naranja Mecánica tiene la peor racha en finales del certamen. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Volvemos con más acá en Melómanos y nos fuimos con más música de nuestro invitado musical para esta noche, el señor Pedro Iturralde. Y nos fuimos con esta pieza, la cual se titula Zorongo Gitano, que es una obra basada en una canción popular andaluza recopilada por Federico García Lorca. Aunque originalmente sí posee letra, esta versión en particular se presenta como una pieza instrumental, conservando el carácter alegre y expresivo de la melodía tradicional. Su ritmo combina la esencia del folclore andaluz con una base jazzística, permitiendo que el saxofón de Pedro Iturralde y la guitarra flamenca desarrollen un diálogo fluido mediante improvisaciones elegantes y equilibradas. La interpretación destaca por integrar de forma natural el lenguaje del jazz con la tradición flamenca. Así que nos fuimos con más música que se desprende de este álbum. Por cierto, se puede adquirirlo, escucharlo. Es el álbum Jazz Flamenco Volumen 1, que también buenísima la producción, que por cierto es del año 1967, imagínese usted. Muy bien, ¿y cómo es que nace esta idea o este proyecto de fusionar jazz con la música flamenca? Pues durante el Festival de Jazz de Berlín de 1967, el prestigioso productor alemán Joachim Ernst Berendt propuso al señor Pedro Iturralde presentar un proyecto que representara musicalmente a España. El señor productor Joachim Berendt sugirió incorporar una guitarra flamenca auténtica. En lugar de contratar a un guitarrista clásico, el señor Iturralde buscó a un joven guitarrista de apenas 20 años que comenzaba a hacerse conocido. Él era nada más y nada menos que Paco de Lucía. Sin embargo, por cuestiones contractuales con su compañía discográfica, apareció acreditado como Paco de Algeciras en varias grabaciones. Así que así es como nace la propuesta de fusionar estos géneros. Porque usted se pregunta quién es Paco de Lucía. Pues nació en Francisco Gámez Sontes en Algeciras, España, y fue el guitarrista de flamenco más virtuoso e influyente de la historia. Así que imagínese nada más con quienes estaban haciendo ya una dupla para hacer esta fusión de géneros. Interesante. Muy bien, y como siempre en Melómanos, nosotros explorando navegando en todos estos géneros musicales y como siempre, pues presentándoselos también a usted porque es parte de la música que hace y ha hecho historia. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con otra pieza, la cual se titula Las Morillas de Jaén, y regresamos para seguir platicando de más, únicamente acá en Melómanos.
Están escuchando Melómanos por Radio TGD.
Más música y más información acá en Melómanos y nos fuimos con otra de las interpretaciones del señor Pedro Iturralde. Pero platicamos un poco acerca de quién es nuestro invitado musical de esta noche. El señor Pedro Iturralde fue un destacado saxofonista, clarinetista, compositor y profesor de español. Es profesor español. Es ampliamente reconocido como uno de los padres pioneros del jazz en España, famoso por crear el histórico proyecto del cual hoy estamos haciendo un recorrido musical, el Flamenco Jazz, en 1967, en colaboración con el célebre guitarrista Paco de Lucía. Algunos detalles importantes o que vale la pena mencionar de él, pues de su trayectoria, o más bien dicho, de sus inicios, pues debutó profesionalmente a los 9 años, aprendió a tocar el saxofón y el clarinete, convirtiéndose en un niño prodigio de la música. Como habíamos mencionado, es el pionero del flamenco jazz, que en 1967 el productor Joachim E. Behrendt lo invitó al Festival de Jazz de Berlín, donde estrenó su innovadora fusión de jazz con elementos rítmicos y típicos también del flamenco, junto con Paco de Lucía. Hablando también en legados académicos, pues él ejerció muchos años como catedrático de saxofón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1978 hasta su jubilación en 1994, formando a generaciones de músicos. También recibió reconocimiento internacional, ya que es uno de los pocos músicos españoles incluidos en el prestigioso Diccionario de Jazz de Larousse, junto con el pianista Tete Montoliu. Y bueno, pues aquí un poco de la información de nuestro invitado musical de esta noche, el señor Pedro Iturralde. Y como no, pues platicando también nos fuimos con música de este mismo álbum, el Jazz Flamenco Volumen 1, y nos fuimos con la canción Las Morillas de Jaén. Está basada en una antigua canción popular española del siglo XV, recopilada y armonizada por Federico García Lorca, en cuya letra narra el encuentro con 3 jóvenes moristas, Axa, Fátima y Marién,
evocando la convivencia entre las culturas cristiana y musulmana y también de la España medieval, transmitiendo un aire de nostalgia y belleza popular. En la versión que acabamos de escuchar, que se desprende de este Jazz Flamenco volumen 1, se interpreta la pieza totalmente instrumental, conservando el carácter lírico de la melodía original mediante un ritmo sereno, elegante, en el que el saxofón del señor Pedro Iturralde y la guitarra flamenca dialogan con gran sensibilidad, fusionando la tradición andaluza como la improvisación jazzística sin perder la esencia de la canción original. Así que nos fuimos con más de la música que tenemos con nuestro invitado musical de esta noche, señor Pedro Iturralde. Y platicando también acerca de la grabación de este proyecto, le comento, el volumen 1 de esta producción pues no fue registrado en una sola sesión. Se grabó en Madrid durante 2 jornadas distintas. La primera jornada se grabó el 30 de junio de 1967 y participaron el señor Pedro Iturralde como saxofonista tenor y soprano, el señor Paul Grassi en el piano, Eric Perter en el contrabajo, Per Wiboris en la batería y Paco de Antequera en la guitarra flamenca. Además intervino el trombonista Nucio Itriciano en algunos pasajes. Un detalle poco conocido que aparece en la documentación de la edición española. Y la segunda sesión fue el 14 de septiembre de 1967 y en esta sesión aparece Paco de Lucía, pero como habíamos mencionado, pues no fue registrado ni acreditado bajo su nombre, sino que apareció bajo el nombre de Paco de Algeciras. Y la diferencia interpretativa respecto a la primera sesión es evidente. Su toque resulta más moderno, ágil y abierto a dialogar con el saxofón. Así que nos fuimos con más información y, cómo no, haciendo nuestro recorrido musical en este interesante proyecto de que fusiona pues el jazz con el flamenco, flamenco jazz. Vamos a irnos a nuestro corte y volviendo del corte nos vamos a ir con otra interpretación más, la cual se titula Café de Chinitas, y regresamos con más únicamente acá en Melómano. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República, 1070 AM y www.radiotgd.com, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. El antiguo hipódromo era un campo que servía para pastaje y carreras de caballos durante la Feria de Septiembre que se celebraba en La Ciénaga, hoy convertido en la Colonia Molina. Las carreras se suscitaban el 15 de septiembre. Por aparte, también se desarrollaban carreras de bicicletas y de fondistas, siendo parte de Quetzaltenango en la historia. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Melómanos. Cada programa es una cita musical diferente.
Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con más música. Y le comento que con esta interpretación finalizamos el recorrido musical con el Jazz Flamenco Volumen 1, el cual pues tiene 4 canciones. Los tracks son 4 y son el primero Las Morrillas de Jaén, Café de Chinitas, Sorongo Gitano y Soleares. Y ahora pues también vamos a empezar a degustar de el Jazz Flamenco Volumen 2. Pero antes de platicar de esto, pues le comento que tenemos también dentro de este especial a otro invitado musical, el señor Paco de Lucía, que pues, ¿quién es él? Pues fue un legendario músico y compositor español, universalmente considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia y uno de los mayores virtuosos a nivel mundial. Revolucionó el género al incorporar el jazz y la música clásica, llevando el flamenco a escenarios internacionales. De lo que podemos platicar de él, de algunas colaboraciones interesantes e importantes, pues tuvo fusiones internacionales. Colaboró con grandes leyendas del jazz como Chick Corea, Al Di Meola y John McLaughlin. También tuvo innovaciones en la percusión, ya que fue el responsable de introducir el cajón peruano en el flamenco tras una gira por Sudamérica en los años 60. Y bueno, pues aquí un poco de otro de los que colabora en este interesante proyecto de el Jazz Flamenco Volumen 1. Y para despedir este Volumen 1, pues nos fuimos con la última canción de este álbum, de este EP, la cual se titula Café de Chinitas, que está basada en una popular canción tradicional andaluza recopilada por Federico García Luarca, cuya letra relata un altercado ocurrido en el famoso café cantante del mismo nombre, donde el torero
Paquiro se enfrenta con un rival, reflejando el ambiente apasionado y popular de la Andalucía de la época. La versión que escuchamos, que se desprende de este Jazz Flamenco Volumen 1, se presenta como una pieza instrumental, conservando el carácter enérgico y expresivo de la melodía original mediante un ritmo vivo y dinámico, donde el saxofón del señor Pedro Iturralde improvisa con naturalidad sobre el acompañamiento de la guitarra flamenca y la sección rítmica, logrando una fusión equilibrada entre el folclore andaluz y el lenguaje del jazz. Así que nos fuimos con más música y, como no, el cierre de este Jazz Flamenco Volumen 1. Y totalmente invitados todos ustedes para que nos sintonicen. Recuerden, todos los lunes en punto de las 19 horas. Y si se perdió el programa, pues no hay problema. Puede nuevamente usted escucharnos en nuestro formato podcast. Búsquenos, estamos presentes en varias plataformas musicales. Simplemente búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí usted puede seleccionar la plataforma de su gusto. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, también estamos en iVoox y, como no, también estamos en Amazon Music, ahí para que usted pueda seguir degustando de la buena música. Para este volumen 1, le comento, hubieron varios integrantes, como habíamos mencionado. Obviamente el señor Pedro Iturralde como saxofón, tenor y soprano, Paul Grassi en el piano, Eric Peter en el contrabajo, Per Wiboris en la batería, Paco de Antequera en la guitarra en algunas primeras sesiones, y luego Paco de Lucía, o como se le registró en algunos créditos por cuestiones de sus contratos con algunas disqueras, estaba como Paco de Algeciras en la guitarra con sesiones posteriores, y Nucio Intrizano en el trombón, y también, como no, en algunas participaciones parciales en algunas interpretaciones de este volumen 1. Hay algo interesante que mencionar de este EP o de este disco. El disco utiliza melodías tradicionales españolas como base para la improvisación jazzística. No se trata de hacer simples arreglos. Cada pieza tiene 3 capas en su composición: la melodía tradicional, el acompañamiento del flamenco y la improvisación del cuarteto de jazz. Y aquí es en donde viene un dato curioso en todo esto. ¿Y cuál es? El dato es de que, pues hoy en día podríamos escuchar música de jazz, seguramente con géneros o de discos también, que inclusive podríamos escuchar de los años 80 o 90, en donde esto pues ya es común escuchar flamenco con otros géneros, como lo podría ser también el jazz o inclusive el rock. Pero en 1967 era algo que pues no era habitual, era algo que prácticamente nadie estaba haciendo. Prácticamente fueron los pioneros. Imagínese usted entonces con estas producciones, buenísimas por cierto. Muy bien, y recuerde, totalmente invitados para que nos sigan sintonizando este y todos los lunes en punto de las 19 horas. Le comento, vamos a irnos ahora con el segundo volumen. Y bueno, usted preguntará, bueno, ¿y por qué mejor no grabaron un solo disco y lo tuvieron que hacer en 2 partes? Pues hay 3 razones principales. Una, el proyecto, pues como ya mencionamos, era nuevo, estaba evolucionando. El señor Pedro Iturralde consideraba que aún quedaban muchas posibilidades por explorar. El primer disco había sido un experimento, pero el segundo buscó desarrollar ese lenguaje. La segunda es que, pues, las limitaciones del formato. En 1967, un EP permitía publicar únicamente 4 canciones o 4 piezas. El material restante terminó convirtiéndose en un segundo volumen. Quiere decir entonces que, pues, de las 8 composiciones, ya que del primer volumen son 4 y del segundo volumen también, pues únicamente de las 8 grabadas se lanzaron 4 y luego para el volumen 2 las otras 4. Y en la tercera razón, la continuidad artística. El objetivo pues nunca fue grabar un único disco. Desde el principio existía la intención de crear una pequeña colección dedicada al encuentro entre el jazz y el flamenco. Así que vamos a irnos ahora con
más música y ahora nos vamos a ir al Jazz Flamenco Volumen 2 y nos vamos a ir con una canción la cual se titula Bulerías, pero vamos a irnos a nuestro corte y regresando del corte vamos a degustar de este Jazz Flamenco Volumen 2. Regresamos con más acá en Melón. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo, por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Hola amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD.